El chofer de Don Blas, Luis Miguel Rossi Jiménez. Capítulo primero. Preámbulo. Era agosto y hacía frío. Aquellos meses del 36, por mucho calor que hubiere, siempre hacía frío, aunque fuese un verano muy caliente. Un helado sentimiento corría por la nuca de varios de aquellos aldeanos que en torno a un cuartillo se disponían a ahogar sus penas sin reparar en el futuro. Medio pitillo apagado en el marco de una vieja puerta verde, con el mismo olor a pintura que en el varadero del río, siendo un hogar estable de las carcomas errantes que concurrían por el lugar. Traspasando la madera, un tirador mugriento de hierro y latón para dejar salir las penurias que encierran el día a día. La banda sonora la firmaba desde una radio de galena la voz de un flamenco joven, conocido por esos lares que por aquellos meses llenaba el Circo Price de Madrid tras haber ganado un certamen nacional de siguirillas. En el suelo se percibía una llovizna que había cesado escasos minutos antes. En verano, que llueva no es buena señal, sería una primavera lluviosa, pensaba un viejo marinero apoyado en la barra de aquel bar con su mirada puesta en los pequeños charcos que había dejado la lluvia. Charcos que por la calidad del terreno ya se habían convertido en un lodazal, donde un grupo de pequeños imberbes jugueteaban saltando en el barro. Pantalón corto, roído con parches, descalzados y sin nada que cubrir su torso. El sol no había salido, pero había mucho bochorno en aquella plazoleta. Uno de ellos hacía sonar un pito de damasco podrido, fabricado artesanalmente tras extraer el hueso del fruto, secarlo y rasparlo hasta hacerle la hendidura. El sonido constante molestaba, se incrustaba en las sienes de los allí presentes, pero no se quejaban. Habían aprendido a no quejarse más. Una puerta permanecía cerrada completamente, las ventanas casi selladas y el silencio penetrando en cada balcón. Un establecimiento farmacéutico adornaba aquella plaza. Nadie atendía tras el mostrador ese día, ni ese, ni unos cuantos atrás. Más de un mes sin ofrecer servicios a aquellos, unos indoctos de los tiempos que estaban a punto de vivir, tan ignorantes como las risas de los niños que poco les importaba lo que escuchaban aquellos viejos con edades tempranas. Mientras unos saltaban, otros coqueteaban con dos pequeñas tablas de madera, quizás tomadas del varadero, unidas por un cordel, un arma mortífero para aquellos pequeños recolectores de moscas, el alfa y el omega de la vida en la misma plazoleta. Unos reían, otros lloraban, unos disfrutaban, otros sufrían, unos callaban, otros hablaban demasiado. Algunos incluso veían la mercancía que traían desde el campo y que desplegaban en unos atillos a modo de mercado improvisado. Hacía calor, fruta fresca. A lo lejos un estruendo iba sonando cada vez más cerca. Un marinero casi se cuadraba, irguiendo su espalda, su mente se mantenía expectante como barruntando chaparrón. Pocos esperaban que fuera una tormenta de llanto y miedo, un miedo atroz, del que se cala como aquella llovizna incesante que casi no se le presta atención hasta que el cuerpo se halla empapado y expulsando humedad, aunque por esas fechas ya no sabrían discernir si era sudor o agua, o quizás serían lágrimas. Ese estruendo cada vez iba acercándose como un requiem punzante que hacía enmudecer los sentidos. En la plaza asomaban mujeres enlutadas, casi sin querer enseñar sus caras, vestidos de gasa con tonos marrones, grises y negros. Un niño engatao que intentaba saber más que nadie preguntaba y una de las mujeres lo mandaba a callar cantineando unos versos de las sagradas escrituras de aquella aldea. Bichito Lu, abre tus alas y vete al sur. Nadie estaba a salvo, aunque la calma era tensa, demasiada tensión para estar tan en calma. Otrora las puertas de las casas se mantenían siempre abiertas para mitigar el calor, tan solo separando la calle del hogar, una cortinilla de red granate como principal bloqueo de cualquier clase de insecto proveniente del frondoso pinar que cercaba la aldea. Mosquitos de las marismas, moscardones, guardias civiles, lúas, cortapichas, helicoteros, cochinillas, muerdehuyes y moscas, sobre todo moscas. Sin embargo,
Hacía más de un mes que todo estaba enredecido y las puertas de madera agrietadas permanecían cerradas. Ilusos que quizás no querían entender que abiertas o cegadas, si ellos querían entrar, ellos entraban. Poco dejaba pensar la humedad. El bochorno de aquel agosto y los cuartillos de vino se iban pidiendo con mayor frecuencia para deleite comercial del dueño de aquel mugriento bar, el calor o el poco trabajo de los pescadores. El Pósito Pescador, estrenado hace unos años, permanecía clausurado. No había pesca en esos días y los marineros se aburrían como ostras. Tanto pez en la mar y tantas prohibiciones que aguantar. Pensarían algunos pescadores que esos días no tenían que ir por los cuartones que los listeros repartían debidamente tras la faena. No había ni ganas de faenar. Una niña jugaba en otra de las esquinas de la plazoleta, dando saltos con una cuerda pequeña y delgada. Ambas, con faldas por las rodillas y pelo corto, canturreaban una coplilla mientras saltaban sin más remedio que esperar la llegada del tiempo de estudiar y acordándose de los hombres que no volvieron jamás. Rezar por las almas de los marineros, de los pescadores que en barcos veleros, con el mar lucharon en ciega porfía, el pan conquistando para cada día. La de Galena cambiaba de tercio, pasando a unos fandangos de aquel mismo niño que antes entonaba sus seguirillas profundas. Pugnaba en el ambiente con el ruido atroz que ya era más perceptible, como si de una caja de petardos se tratare. Cada vez sonaba un silbido más dinámico, al tiempo que con mayor volumen. En uno de los cruces de aquella plazoleta, con una pequeña farola apagada y el suelo lleno de barro, aparecía una camioneta verde oscura, llena de moho, oxidada por diversas partes y con un escape reventando los tímpanos de los vecinos de las casas por donde iba pasando. El estruendo llegaba. Una mujer desde la puerta de una casa gritó con determinación para avisar a dos pequeños que se hallaban en la plazoleta de la llegada de aquel vehículo del diablo. Los niños se apresuraban en recoger aquellas calamoscas donde ya habían logrado que se quedaran pegadas sus presas. La diversión del momento. Ambos saltaron de un brinco sin percatarse que habían dejado en el lodazal un bote lleno de aquellos insectos que venían atraídos sin saber que caerían en una trampa mortífera de imposible salida. Una de las ruedas delanteras de la camioneta golpeó fuerte el bote, mientras la otra se encargaba de romper el cristal y liberar a aquellas moscas de su reciente cautiverio. Habían llegado los liberadores de las moscas. Irónico. En mitad de la plaza la camioneta se detuvo. Aquel estruendo paró, pero, de alguna forma, permaneció en el eco de las paupérrimas casas de alrededor hechas de adobe y vigas de madera que diligentemente subía un arriero desde la conocida como la Jigüela, y para que no le pesara más de la cuenta a su burro, su herramienta de transporte, la subía él mismo cargando al hombro. Cerca del lugar también había unas caballerizas de la Guardia Civil vacías. Las fuerzas del orden custodiaban las zonas repartidas por todo el territorio. El silencio dio paso a la curiosidad. Aquella camioneta generalmente era para llevar, nunca para traer. Hacía ya días que a nadie se llevaba y por ello los hombres de aquella plaza, aunque asustados, no temían por su vida. O al menos eso parecía. No en vano, ¿qué daño habrían hecho aquellos hombres de la mar si lo único que hacían era ir a pescar? Con la incertidumbre, nadie estaba realmente a salvo, nadie, a pesar de creerse protegidos por los amos de la aldea. En la radio no paraba de escuchar cómo en otros lugares se estaba desencadenando una guerra y ellos solo sabían pescar. ¿Cómo iban a servir a la patria? ¿Pero qué patria? ¿La de un mes antes o la de hacía unos días? La plaza se vio envuelta en un halo de misterio cuando dos botas de militar impertérrito expulsaban gotas de barro al tocar el suelo. Un guardia civil viejo, que podría ser sargento, desposeído de algunas de sus insignias del estado, aunque con alguna condecoración, se sacaba un pitillo y lo encendía. Al tiempo, dos guardias se bajaban de la parte trasera de la camioneta. Con un chasquido, el viejo llamaba la atención a los niños que antes jugaban saltando en el lodazal. Una voz seca y cuajada hacía sonar una pregunta que poco menos era una invitación a la violencia, envuelta en un jugoso caramelo de inocencia. ¿Os gusta jugar al balompié?
Sí, nos gusta. ¿Y por qué no jugáis? Preguntaba con cierta sorna. Inchi, si no tenemos pelota. ¿No tenéis? ¿Qué va? Manolito tiró al río la que teníamos y se la llevó la corriente hasta el lado ya y se perdió en la mar. El guardia esbozó una sonrisa diabólica, sabiendo que había recibido la respuesta que quería escuchar. Sacó una especie de balón envuelto en varias telas rojizas y lo depositó en el suelo, dándole un puntapié. La pelota, o lo que parecía una pelota, rodó hasta aquel niño empapándose de barro casi al completo tras rodar por el suelo. El guardia volvió a mirar al niño. Óyeme, hoy vas a aprender el Evangelio. Dime, señor. Oídme bien todos. Se dirigió el guardia al resto de los espectadores que presenciaban estupefactos la escena. Entonces una lapidaria frase retumbó en la conciencia de aquellos vecinos que por esos años estaban intentando alcanzar cierta prosperidad, no sin pocos golpes de mar. Quien no quiera que se lo lleve la corriente, que no nade en contra de ella, porque si lo hace, puede que se ahogue antes de llegar a la orilla. Con un giro de mano, el guardia ordenó a los otros dos que se habían bajado de la camioneta subirse a la misma. Con una mirada al conductor, ordenó emprender marcha atrás para luego girar y volver por la misma calle que habían venido. El desconcierto se apoderó de los hombres y las mujeres que curioseaban por aquella plaza. Los niños, ajenos a todo, celebraron el regalo que les acababa de hacer el guardia, ignorantes del dardo envenenado que acababan de recibir. Bastaron 2 buenos puntapiés y un golpe seco para que los harapos del balón comenzaran a deshilacharse. Entonces se inició un cortejo como si de una macabra danza se tratare. Los niños empezaron a jugar, los hombres cada vez a acercarse más. Un viejo postrado en una silla de enea negaba con la cabeza y las moscas empezaban a buscar fortuna, frotándose las manos ante el tesoro que estaba a punto de encontrar. El trapo se deshizo por un lado y se percibió lo que parecía un matojo de pelos. El grito de una mujer hizo parar a los niños de sopetón. Una señora con pelo cano, pero que apenas podría tener unos 40 años, con arrugas en su cara, señal de una vida de podredumbre, se acercó al improvisado campo de fútbol. Se agachó y con las manos temblando fue desliando aquel balón tétrico. Era una cabeza, y la señora lo identificó con claridad y de un grito lo hizo saber a todos los allí presentes. El horror se apoderó de los aldeanos, los niños salieron despavoridos, la farmacia permanecía cerrada y lo seguiría estando tras un mes que había desaparecido su propietario. Ahora ya, sin lengua, por chivato, por denuncias ilegales, no era el momento de pensar en ello. Otra vez el estruendo aquel de petardos enloquecidos, la camioneta se acercaba, la respiración todavía encogida y el frío, que nada tenía que ver con la temperatura exterior, cada vez más penetrante. Esta vez, la camioneta iba marcha atrás. Antes de detenerse, la puerta trasera se abría con un golpe seco. Unos brazos expulsaban con esfuerzo notable lo que parecía un saco lleno de raba o servato. Si de esta camioneta salió una pelota que no era una pelota, el aparente saco, ¿por qué debía ser un simple saco? Aquel sonido caló en los huesos de todo un pueblo incipiente, como un tronco de árbol que se despega de sus raíces tras el hachazo certero de un rayo y que abraza el suelo con violenta intensidad. Aquel cuerpo cayó a modo de advertencia fatal. Si alguien pensaba nadar contracorriente, ya sabía el destino que le esperaba. Todavía resonaba el eco del golpe seco cuando la camioneta se marchaba. La farmacia ya no abriría sus puertas, el miedo caló en los huesos, el llanto ganó la partida y el silencio fue la conjura de aquellos necios. Conociendo ya lo que se encontrarían, se acercaron unos hombres sin rostros para unir cabeza y cuerpo. La plaza quedaba vacía, no había niños, el dueño de aquel bache empezó a recoger y se fueron cerrando las ventanas. Olía mal, de hecho, hacía tiempo que algo no olía bien en aquel lugar. En mitad del barrizal, los harapos deshilachados llenos de fango y sangre servían de guía para las moscas antes cautivas y que ahora revoloteaban realizando otra macabra danza, justo cuando aquella cantinela flamenca sonaba en la de Galena. La vigilanza al camino
saber, tienen